A veces, la vida te quita todo de un golpe, dejándote con nada más que el eco de una risa que nunca escuchaste. Por 4 largos años, el corazón de Natacha latió al ritmo de una cuna vacía, una herida abierta en el pasillo de un hospital. Creyó que el amor era un capítulo cerrado, un cuento de hadas para otros. No sabía que un par de ojos amables estaban a punto de leer su tristeza y decidir reescribir su historia, prometiéndole el milagro que ella ya no se atrevía a soñar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta agora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La luz fluorescente del Hospital Metropolitano siempre tenía un zumbido, un sonido constante y casi imperceptible que se había convertido en la banda sonora de la vida de Natacha Vargas. Era un sonido frío, impersonal, como el de los pasillos que recorría día tras día, noche tras noche. Llevaba 4 años trabajando allí, en el ala de pediatría, un lugar que para cualquiera sería un espacio de esperanza y milagros, pero que para ella era un recordatorio perpetuo de su propia tragedia. Cada cuna que arropaba, cada pequeño llanto que calmaba, cada mano diminuta que sostenía, era una aguja que se clavaba un poco más profundo en la herida que llevaba en el alma. Hace exactamente 4 años y 3 meses, a ella le habían arrebatado a su propia hija, recién nacida, una cosita frágil y perfecta a la que apenas pudo llamar Luna antes de que se la llevaran. Las circunstancias eran un borrón de dolor y traición, una pesadilla orquestada por la familia del padre de su hija, los Montenegro, una estirpe rica y poderosa para la cual ella, una simple muchacha de barrio, no era más que una mancha en su intachable apellido. Ricardo, su amor de juventud, había sido débil, un títere en manos de su madre, doña Elvira, una mujer con el corazón de hielo y la voluntad de acero. Le dijeron que la bebé había nacido con una complicación fatal, le mostraron papeles falsos y un ataúd diminuto y sellado. La destrozaron. Pero meses después, una enfermera arrepentida, a punto de mudarse del país, le envió una nota anónima. Tu hija vive. La entregaron a un orfanato. Ten cuidado con los Montenegro. Esa nota fue su ancla y su veneno. Le dio la certeza de que su Luna respiraba en algún lugar de ese vasto mundo, pero también la condenó a una búsqueda silenciosa y desesperada, a una vida de fantasmas. Su mirada, de un profundo color miel, casi siempre estaba velada por una tristeza que pocos notaban y nadie entendía. Era eficiente, profesional, una de las mejores enfermeras del piso. Pero cuando creía que nadie la veía, en la quietud de la sala de descanso o mientras miraba por la ventana la ciudad dormida, sus hombros se encorvaban y una lágrima silenciosa trazaba un camino por su mejilla. Había intentado buscarla, pero sus recursos eran limitados y los tentáculos de los Montenegro eran largos. Cada puerta que tocaba se cerraba, cada pista se desvanecía. Se había resignado a vivir con ese hueco, a amar a su hija en la distancia, en el recuerdo de su olor a bebé y en la esperanza de un reencuentro imposible. El amor romántico era un lujo que no podía permitirse, su corazón estaba demasiado ocupado, demasiado roto. Esa tarde, el caos se desató en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Un niño de 6 años, pequeño Matías, había llegado con una arritmia severa. El monitor cardíaco pitaba con una urgencia que helaba la sangre. Natacha fue una de las primeras en responder, moviéndose con una calma y una precisión que desmentían la tormenta en su interior. Preparen el desfibrilador, dosis de amiodarona pediátrica, ahora, ordenó a una enfermera más joven, mientras sus manos expertas trabajaban sobre el pequeño pecho del niño, realizando compresiones rítmicas. En medio de la emergencia, la puerta se abrió de golpe y entró una figura que imponía respeto. Era el doctor Paulo Velasco, el jefe de cardiología pediátrica del hospital. Era una leyenda, no solo por su habilidad con el bisturí y su conocimiento enciclopédico, sino por su empatía. Un hombre de unos 38 años, alto, de cabello oscuro peinado con esmero y unos ojos grises que parecían ver directamente el alma de las personas. ¿Qué tenemos?, preguntó con voz grave pero serena, acercándose a la cama. Natacha, sin dejar de trabajar, le dio el informe conciso y claro. Taquicardia ventricular sin pulso,
Iniciamos RCP hace 2 minutos, una dosis de epinefrina administrada. Paulo asintió, sus ojos no solo evaluando al paciente, sino también a la enfermera que lideraba la reanimación con tanta autoridad. Vio la competencia, la fuerza, pero también vio algo más en el fondo de sus ojos miel cuando por un segundo se cruzaron con los suyos, un abismo de dolor. Despejen, dijo él, tomando las palas del desfibrilador. Una descarga. El pequeño cuerpo saltó. Todos contuvieron la respiración. El monitor seguía caótico. Otra vez, ordenó Paulo. Otra descarga. Y entonces, el milagro. El pitido anárquico se convirtió en un ritmo sinusal estable. Lento, pero estable. Un suspiro colectivo llenó la sala. Matías estaba a salvo. Mientras el resto del equipo se movía para estabilizar al niño y prepararlo para un cateterismo de urgencia, Paulo se acercó a Natacha. Excelente trabajo, enfermera. Vargas. Natacha Vargas, dijo ella, su voz un poco temblorosa ahora que la adrenalina empezaba a bajar. Vargas, repitió él, como probando el nombre. Has salvado la vida de ese niño. Tu rapidez ha sido clave. Solo hacía mi trabajo, doctor, respondió ella, recogiendo el material usado, evitando su mirada. Quería desaparecer, volver a su caparazón de invisibilidad. Pero Paulo no se movió. He visto a muchos profesionales trabajar bajo presión. Pocos lo hacen con tu serenidad. Pero tus ojos no están serenos, Natacha. Ella se tensó. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a mirar tan adentro. Disculpe. Solo una observación, dijo él con una media sonrisa que suavizó la intensidad de su mirada. Como sea, gracias. Hiciste la diferencia. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Natacha con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, y no por la emergencia. Se sintió expuesta, vista de una forma que no le había ocurrido en años. Los días siguientes fueron extraños. Se cruzaba con el doctor Velasco más a menudo de lo habitual. Él siempre la saludaba por su nombre, con esa sonrisa tranquila y esa mirada inquisitiva. Una mañana, mientras ella tomaba un café rápido en la cafetería del hospital, él se sentó en su mesa sin ser invitado. El pequeño Matías está preguntando por la enfermera valiente que no le dejó dormir demasiado, dijo a modo de saludo. Natacha sintió un rubor subir por su cuello. Me alegro de que esté mejor. ¿Puedo hacerte una pregunta personal, Natacha? Ella levantó la vista, desconfiada. ¿Depende de la pregunta? Depende de la respuesta, replicó él con encanto. ¿Por qué alguien tan llena de vida como tú lleva tanta tristeza encima? Parece una nube de tormenta en un día de verano. Natacha se puso rígida. ¿Usted es médico o psicólogo, doctor? Soy un hombre curioso, dijo él, sin perder la calma. Y veo a una mujer fascinante que parece cargar el peso del mundo. Me gustaría entender por qué. Ella se levantó bruscamente. Con todo respeto, doctor, mi vida personal no es de su incumbencia. Ahora, si me disculpa, tengo pacientes que atender. Salió de allí casi corriendo, sintiéndose furiosa y vulnerable. ¿Quién se creía que era para intentar derribar sus muros con tanta facilidad? Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, sus palabras resonaban en su cabeza. Hacía tanto tiempo que nadie intentaba ver más allá de la superficie, que casi había olvidado cómo se sentía. A la mañana siguiente, encontró una sola rosa blanca en su casillero con una nota. Una tregua. Y una disculpa si crucé una línea. Paulo. A pesar de sí misma, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Nadie le había regalado una flor en años. Ese gesto simple, casi infantil, la desarmó. Más tarde ese día, él la abordó en el pasillo. Entonces, ¿aceptas la tregua? Ella asintió, sosteniendo la rosa que había guardado en el bolsillo de su uniforme. Tregua aceptada, doctor. Por favor, llámame Paulo. Y yo sigo siendo Vargas, bromeó ella, sintiéndose un poco más ligera.
Para mí eres Natacha desde el día en que te vi luchar como una leona por ese niño, dijo él, su voz bajando un tono, volviéndose más íntima. El aire entre ellos crepitó por un segundo. Me gustaría invitarte a cenar. Fuera de este hospital, donde no hay monitores cardíacos ni emergencias. Solo comida, quizás un poco de vino y una conversación sin jerarquías. Natacha dudó. Su instinto le gritaba que corriera, que se protegiera. Salir con un hombre, abrirse, era un riesgo. Pero otra parte de ella, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, sentía una chispa de curiosidad. Quizás, solo quizás, merecía una noche de normalidad. Está bien, Paulo. Acepto. La sonrisa que él le dedicó fue radiante, y por primera vez en mucho tiempo, Natacha sintió que el sol atravesaba un poco las nubes de su alma. La cita fue en un pequeño restaurante italiano, un lugar acogedor con manteles a cuadros y luz de velas. Lejos de la asepsia del hospital, Paulo parecía diferente, más relajado. Llevaba una camisa azul que resaltaba el color de sus ojos y hablaba de viajes, de música, de su pasión por la navegación. Natacha, por su parte, se sentía como una extraña en su propio cuerpo. Se había puesto un sencillo vestido negro que no había usado en años y se había maquillado un poco, intentando ocultar las ojeras que eran sus compañeras constantes. Habló poco al principio, respondiendo con monosílabos, observándolo. Paulo fue paciente. No la presionó. Le contó anécdotas divertidas de su residencia, de sus torpes intentos por aprender a cocinar, creando una atmósfera de calidez y confianza. A mitad de la cena, él la miró fijamente. Sabes, Natacha, cuando te vi por primera vez, sentí una conexión extraña. Como si te conociera de antes. No lo creo, doctor. Paulo. Mi vida ha sido bastante discreta. Quizás no en esta vida, dijo él, sonriendo. Pero en serio, hay una fuerza en ti que es magnética. Incluso cuando intentas esconderte del mundo, brillas. Es contradictorio y fascinante. Ella bajó la mirada a su plato de pasta. No hay nada que brille en mí. Estoy apagada. No estoy de acuerdo, susurró él, y extendió la mano sobre la mesa, rozando los dedos de ella. El contacto fue eléctrico. Natacha retiró la mano como si se hubiera quemado. Lo siento, yo. Balbuceó. No, yo lo siento, dijo él, retirando la suya. Voy demasiado rápido. Es solo que me siento muy atraído por ti, Natacha. Y no hablo solo físicamente, aunque eres la mujer más hermosa que he visto en mucho tiempo. Es tu espíritu. Quiero conocerlo. Ella lo miró, y por primera vez, dejó que viera un atisbo del dolor real. Mi espíritu está roto, Paulo. ¿No querrías conocer las piezas? Él negó con la cabeza, sus ojos grises llenos de una sinceridad que la estremeció. Déjame a mí decidir eso. Enséñame las piezas rotas. Quizás juntos podamos ver si todavía encajan. Después de la cena, la llevó a casa. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio modesto. Cuando aparcó frente a su portal, el silencio en el coche fue denso, cargado de palabras no dichas. Gracias por la cena, Paulo. Ha sido agradable. El placer ha sido mío, dijo él. Se quedaron quietos un momento, mirándose. Entonces, él se inclinó lentamente, dándole tiempo a ella para apartarse. Pero no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, exploratorio. No fue un beso apasionado, sino uno lleno de preguntas y promesas silenciosas. Natacha sintió como si una presa dentro de ella comenzara a resquebrajarse. El calor de sus labios, la suavidad de su tacto, era un lenguaje que había olvidado. Se separó, sin aliento. Tengo que entrar. Lo sé, susurró él, sin apartarse demasiado. Su aliento olía a vino y a menta. Natacha, permíteme entrar en tu vida. No huiré de tus sombras. Quiero ser la luz que te ayude a disiparlas. Esas palabras, tan audaces, tan seguras, la asustaron y la sedujeron a partes iguales. No sabes lo que dices. Sí, lo sé.
Sé que quiero volver a verte. Y volver a besarte. Y quiero que la próxima vez no dudes. Quiero que me beses como si lo desearas tanto como yo. Su voz era un ronroneo bajo y provocador, lleno de una confianza que la hacía temblar. Eres un hombre muy directo, doctor. Y tú eres una mujer que necesita honestidad, no juegos, dijo él, acariciando su mejilla con el dorso de sus dedos. Buenas noches, Natacha. La vio entrar en el portal y no se movió hasta que la luz de su ventana se encendió. Apoyó la cabeza en el volante, cerrando los ojos. Estaba perdido. Esa mujer, con su coraza de tristeza y su alma de guerrera, se le había metido bajo la piel de una forma irreversible. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, que el dolor que ella cargaba era profundo. Pero no le importaba. Por primera vez en años, sentía que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Su relación comenzó a florecer en los rincones tranquilos del hospital y en las noches robadas fuera de él. Se encontraban para tomar café, almorzaban juntos cuando sus horarios lo permitían. Paulo era constante, un faro de paciencia y calidez. Aprendió a leer los silencios de Natacha, a saber cuándo debía hablar y cuándo simplemente debía estar a su lado. Cada beso era más profundo que el anterior, cada caricia más audaz. Él era un amante considerado pero apasionado, despertando sensaciones en ella que creía muertas. Una noche, después de una cita en el cine, la llevó a su apartamento. Era un lugar espacioso y moderno, con vistas espectaculares de la ciudad. Tus ojos a veces compiten con estas luces, le dijo él, abrazándola por la espalda mientras miraban por el ventanal. Tú brillas más. Natacha se apoyó en su pecho, permitiéndose por un momento disfrutar de la sensación de seguridad que él le ofrecía. Paulo, hay algo que te he dicho. Que estoy rota. No es una metáfora. Él besó su cuello, enviando un escalofrío por todo su cuerpo. No me importa. Dime la verdad, Natacha. Sea lo que sea. Confía en mí. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera evitarlo. El dique por fin se había roto. Se giró para mirarlo, su rostro bañado en dolor. Hace 4 años, tuve una hija. La confesión quedó flotando en el aire. Paulo no mostró sorpresa, solo una profunda atención. La guió hasta el sofá y se sentó frente a ella, tomando sus manos. Sigue, le dijo suavemente. Y Natacha habló. Le contó todo. Le habló de Ricardo, del amor juvenil que se convirtió en una pesadilla. Le habló de la cruel doña Elvira, de su desprecio, de sus amenazas. Le describió el parto, la alegría efímera seguida por la noticia devastadora de la muerte de su bebé. Le contó el dolor, la culpa, el vacío. Y finalmente, le habló de la nota anónima. Mi hija está viva, Paulo. Me la robaron. La pusieron en un orfanato y me hicieron creer que estaba muerta. Y no he podido encontrarla. Soy una madre terrible, una fracasada. Se quebró, sollozando sin control, todo el dolor de 4 años saliendo en una oleada incontenible. Paulo no dijo nada. Simplemente la rodeó con sus brazos, la atrajo hacia su pecho y la sostuvo con fuerza mientras ella lloraba. Dejó que sacara todo el veneno, todo el sufrimiento. La meció suavemente, susurrando palabras de consuelo en su oído. No eres una fracasada. Eres una víctima. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Cuando sus sollozos amainaron, ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Ahora lo sabes. Entenderé si esto es demasiado. Él ahuecó su rostro entre sus manos, secando sus lágrimas con sus pulgares. Su mirada era de una intensidad feroz, llena de una emoción que Natacha no pudo descifrar, una mezcla de rabia, compasión y una determinación inquebrantable. Demasiado, repitió él con una voz grave que vibró en su pecho. ¿Demasiado? Natacha, lo que me has contado no me aleja de ti. Hace que te admire aún más. Has soportado un infierno que habría destruido a cualquiera, y sigues de pie. Sigues ayudando a otros niños, aún con el corazón hecho pedazos. Ella negó con la cabeza, incapaz de aceptar sus palabras.
pero no puedo encontrarla. Eso, dijo Paulo, sus ojos grises encendiéndose con una nueva luz, va a cambiar a partir de ahora. Natacha lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Paulo se levantó, caminando de un lado a otro por la sala, su mente trabajando a toda velocidad. Había una nueva energía en él, una determinación casi peligrosa. Se detuvo frente a ella, se arrodilló para estar a su altura y la miró directamente a los ojos. Quiero decir que te amo, Natacha. Me he enamorado de tu fuerza, de tu bondad, de la mujer increíble que eres a pesar de tu dolor. Y cuando amas a alguien, su lucha se convierte en tu lucha. Su dolor se convierte en tu dolor. El corazón de Natacha dio un vuelco. Paulo. No digas nada. Solo escucha, la interrumpió él, su voz cargada de una convicción absoluta. Me has contado tu historia. Ahora déjame ser parte de tu futuro. Voy a encontrar a tu hija. Voy a usar cada recurso que tengo, cada contacto, cada centavo. Contrataré a los mejores investigadores privados del país. Pondré a mis abogados a investigar los registros de cada orfanato. Sacudiré el avispero de los montenegros si es necesario. No me importa lo poderosos que sean. Te juro, Natacha, por el amor que siento por ti, que te devolveré a tu hija. La traeré de vuelta a tus brazos. Considera esto la prueba de mi amor. Esta es mi promesa para ti. El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Natacha lo miraba, incapaz de procesar la magnitud de lo que él estaba ofreciendo. No era solo ayuda. Era una declaración de guerra en su nombre. Era un juramento. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Era gratitud, era amor, era una pequeña y temblorosa semilla de esperanza que comenzaba a brotar en el terreno baldío de su corazón. Sin decir una palabra, se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso diferente a todos los demás. Fue un beso de entrega, de gratitud, de desesperación y de fe. Fue el beso de una mujer que había estado sola en la oscuridad durante demasiado tiempo y que por fin había encontrado una mano que la sostenía con la promesa de guiarla hacia la luz. Paulo le devolvió el beso con una pasión que la dejó sin aliento, sellando su promesa no solo con palabras, sino con el fuego de su alma. Esa noche, por primera vez en 4 años, Natacha no durmió sola. Se durmió en los brazos de Paulo, sintiéndose protegida y, por primera vez, creyendo que los milagros, tal vez, sí existían. La batalla apenas comenzaba, pero ya no estaba sola en la trinchera. Tenía un guerrero a su lado. El día después de la promesa de Paulo, el mundo de Natacha cambió de color. El gris habitual de su existencia parecía tener matices que antes no percibía. El aire se sentía más ligero, el zumbido del hospital menos opresivo. La esperanza era una droga potente y embriagadora. Paulo no perdió el tiempo. Esa misma mañana, mientras tomaban un desayuno que él insistió en prepararle en su apartamento, ya estaba haciendo llamadas. Mateo, soy Paulo Velasco. Sí, ha pasado tiempo. Escucha, necesito al mejor. No me importa el precio. Es un asunto personal y extremadamente delicado. Te enviaré los detalles. Quiero discreción absoluta y resultados. Natacha lo observaba, removiendo el azúcar en su café, sintiendo un vértigo de irrealidad. Ver a este hombre tomar las riendas de su pesadilla personal con tanta eficiencia y determinación era abrumador. Mateo Vargas, dijo Paulo colgando el teléfono. Fue jefe de policía, ahora es investigador privado. El mejor en encontrar personas desaparecidas. Tiene fama de ser un perro de presa, no suelta un caso hasta que lo resuelve. Se reunirá con nosotros esta tarde. Tan pronto, susurró ella. No hay tiempo que perder, mi amor, dijo él, sentándose a su lado y tomando su mano. Cada día que pasa es un día que Luna ha estado lejos de ti. Vamos a recuperar el tiempo perdido. La palabra Luna en sus labios le sonó extraña y a la vez, perfectamente natural. Él había adoptado su dolor, su esperanza, su hija, como si fueran suyos desde siempre.
Por la tarde, se reunieron con Mateo Vargas en una discreta oficina en el centro de la ciudad. Vargas era un hombre de unos 50 y tantos, con el rostro curtido por el tiempo y unos ojos pequeños y penetrantes que parecían registrar cada detalle. Escuchó el relato de Natacha en silencio, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Tomaba notas en una pequeña libreta con una letra casi ilegible. Cuando ella terminó, con la voz quebrada al recordar el rostro de doña Elvira, Vargas se reclinó en su silla. Los Montenegro, dijo con una voz áspera como la lija. Conozco el apellido. Mucho dinero, mucha influencia y muy pocos escrúpulos. Doña Elvira es la matriarca, ¿verdad? Una araña en el centro de su telaraña. Es ella. Ella me odiaba, confirmó Natacha. No te odiaba a ti, muchacha. Odiaba lo que representabas, una amenaza para su control sobre su hijo y su linaje. Este tipo de gente no actúa por odio, actúa por poder. Se dirigió a Paulo. Doctor, esto no será barato. Involucrará sobornos para obtener información, seguimientos, horas de investigación en registros que probablemente han sido alterados o destruidos. Los Montenegro habrán cubierto bien sus huellas. El dinero no es un problema, señor Vargas. La seguridad de Natacha, sí. No quiero que la pongan en peligro, afirmó Paulo con firmeza. Haré lo posible. Mi primer paso será buscar a esa enfermera que te envió la nota, Natacha. ¿Recuerdas su nombre? Natacha negó con la cabeza, frustrada. Nunca lo supe. La nota era anónima, escrita a máquina. Maldición. Bueno, intentaremos rastrear al personal que trabajaba en esa maternidad en esas fechas. Alguien tuvo que haber sido cómplice. Alguien vio algo. Empezaremos por ahí. Y por los orfanatos. Será como buscar una aguja en un pajar, pero con paciencia, la aguja siempre aparece. Los días se convirtieron en semanas. La vida de Natacha se dividió en dos, la rutina en el hospital, donde seguía siendo la enfermera competente y reservada, y la vida secreta con Paulo, llena de reuniones con Vargas. De análisis de posibles pistas y de una montaña rusa emocional. Paulo era su roca. Las noches en las que la desesperación la abrumaba, él estaba allí para abrazarla. Lo lograremos, Natacha. Ten fe, le susurraba, besando su cabello. Su relación se profundizó en esa fragua de ansiedad y esperanza. Ya no era solo una atracción o un enamoramiento. Se estaban forjando el uno al otro, convirtiéndose en una unidad. Él descubrió que bajo su tristeza, Natacha tenía un humor irónico y una inteligencia afilada. Ella descubrió que bajo su fachada de médico exitoso y seguro de sí mismo, Paulo albergaba un miedo profundo a la pérdida. Nacido de haber perdido a su hermana menor por una enfermedad cardíaca congénita cuando eran adolescentes. Esa era la razón de su vocación. No pude salvarla a ella, le confesó una noche, con la voz rota. Por eso me obsesiona salvar a cada niño que llega a mis manos. Y por eso siento tu búsqueda de Luna como si fuera mía. Entiendo lo que es tener un agujero en tu vida con la forma de alguien a quien amas. Esas confesiones los unieron más que cualquier caricia. Eran dos almas heridas que se habían encontrado para sanarse mutuamente. La intimidad física entre ellos se volvió explosiva, una forma de liberar la tensión y de reafirmar la vida en medio de tanta incertidumbre. Eres tan hermosa, le decía Paulo mientras sus manos recorrían cada centímetro de su piel, como si quisiera memorizarla. Hueles a esperanza, a hogar. Quiero despertarme contigo cada mañana por el resto de mi vida. No digas eso, susurraba ella a veces, asustada por la intensidad de sus propios sentimientos. Tengo miedo de que si no la encontramos, te decepcione. Él la hacía callar con un beso posesivo, ardiente. Escúchame bien. Te amo a ti, Natacha Vargas. A la mujer, no a la madre de una niña perdida. Encontrarla será la mayor alegría de nuestras vidas, pero si el destino fuera cruel y no lo lográramos, mi amor por ti no cambiaría ni un ápice. ¿Entiendes? Eres tú. Siempre serás tú. Sus palabras eran el bálsamo que ella necesitaba.
Se entregaba a él sin reservas, encontrando en sus brazos un refugio, un lugar donde el dolor se atenuaba y el placer era un recordatorio de que seguía viva, de que merecía ser feliz. Mientras tanto, la investigación avanzaba con una lentitud frustrante. Vargas y su equipo investigaron docenas de orfanatos, revisaron cientos de registros de nacimiento y adopción. Aparecieron varias pistas falsas. Una niña con una fecha de nacimiento similar en un orfanato de la capital resultó ser una falsa alarma. Otra, en el sur del país, también. Cada pista fallida era un golpe para Natacha, pero Paulo siempre estaba allí para levantarla. Y entonces, empezaron a suceder cosas extrañas. Una noche, al salir del hospital, Natacha encontró los 4 neumáticos de su viejo coche rajados. Unos días después, Paulo recibió una visita en el hospital de un abogado que representaba a un grupo de inversores anónimos que, casualmente, eran dueños de una parte importante del consejo de administración del hospital. El abogado le sugirió sutilmente que su contrato podría ser revisado si no se centraba más en sus deberes médicos y menos en distracciones externas. La mano de los Montenegro era evidente. Estaban nerviosos. Estaban avisando. «¿Saben qué estamos buscando?», dijo Vargas en una reunión de urgencia en el apartamento de Paulo. «Han activado sus defensas. Esto es bueno y malo. Malo porque ahora serán más cuidadosos. Bueno porque confirma que tenemos razón. Hay un secreto que proteger». Paulo estaba furioso. ¿Se atreven a amenazarla? ¿A amenazar mi carrera? Su instinto protector hacia Natacha se había vuelto feroz. Tranquilo, doctor. La ira no nos ayudará. Debemos ser más inteligentes. He estado investigando a la familia. El eslabón débil, como siempre, es el hijo. Ricardo Montenegro. Ricardo. Musitó Natacha. El nombre le dejó un sabor amargo en la boca. No he sabido nada de él en años. Me dijeron que se casó con una mujer de su clase, que vive en el extranjero. Vive aquí, corrigió Vargas, deslizando una fotografía sobre la mesa. Era Ricardo, un poco más mayor, con menos pelo y una expresión de perpetua insatisfacción. Se casó, sí. Con la hija de un socio de su padre. Un desastre de matrimonio. Fuentes dicen que bebe demasiado y que vive bajo la bota de mamá Elvira. Es un hombre atormentado. Y los hombres atormentados, a veces, hablan. ¿Crees que él sabría dónde está Luna?, preguntó Natacha, el corazón latiéndole con fuerza. Lo dudo. Su madre nunca le confiaría un secreto tan grande. Pero seguro que sabe que la niña no murió. Sabe que hubo un engaño. Él es nuestra mejor carta para llegar a la verdad. Necesito acercarme a él. El plan era arriesgado. Vargas quería usar un cebo, alguien que pudiera entrar en el círculo de Ricardo y ganarse su confianza. Pero el tiempo apremiaba. Fue entonces cuando la mejor amiga de Natacha, Clara, una enfermera del mismo hospital, entró en la ecuación. Clara era la única persona, aparte de Paulo, que conocía toda la historia de Natacha. Era leal, inteligente y con un carácter fuerte. Yo puedo hacerlo, dijo una noche, después de que Natacha le contara, entre lágrimas, las últimas amenazas. ¿Hacer qué?, preguntó Paulo. Acercarme a Ricardo. He visto sus fotos. Frecuenta los mismos bares caros y eventos de caridad a los que a veces va mi primo, que es un RRPP. Puedo conseguir una invitación. Soy una cara nueva, no me asociarán con Natacha. Puedo ser encantadora cuando quiero. Natacha se negó en redondo. No. Es demasiado peligroso, Clara. No voy a ponerte en riesgo. Más peligroso es que sigáis dando palos de ciego mientras esa bruja os amenaza, replicó Clara con firmeza. Natacha, te quiero como a una hermana. Tu lucha es mi lucha. Déjame ayudar. Soy una buena actriz. Paulo y Vargas intercambiaron una mirada. La idea era poco ortodoxa, pero tenía potencial. Podría funcionar, admitió Vargas. Pero tendrías que llevar un micrófono, seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Un solo error y todo se va al garete.
A regañadientes, Natacha aceptó. El plan se puso en marcha. Clara, transformada en una elegante y misteriosa mujer de negocios, asistió a una gala benéfica a la que sabían que Ricardo iría. Tal como Vargas predijo, Ricardo estaba solo en la barra, bebiendo whisky y mirando a la multitud con desdén. Clara se acercó con una sonrisa deslumbrante. Aburrido, ¿verdad?, dijo a modo de saludo. Ricardo la miró de arriba abajo, sorprendido y ligeramente interesado. ¿Se me nota tanto? Solo a alguien que se siente igual, mintió ella con facilidad. Soy Sofía. Y necesito un trago más fuerte si voy a sobrevivir a esta noche. Pasaron el resto de la noche hablando. Clara, guiada por Vargas a través de un auricular diminuto, tocó los temas correctos, el peso de las expectativas familiares, la sensación de estar atrapado. Ricardo se abrió sorprendentemente rápido, como un hombre sediento de alguien que lo escuchara sin juzgarlo. Se intercambiaron los números de teléfono. En los días siguientes, Clara se vio con Ricardo un par de veces más. Cada conversación era una danza peligrosa sobre el filo de una navaja. Ricardo era un hombre amargado, lleno de resentimiento hacia su madre, pero también aterrorizado por ella. En su tercera cita, en un bar con poca luz, Clara/Sofía llevó la conversación al tema de los hijos. Nunca tuve. No sé si podría, dijo ella, fingiendo vulnerabilidad. Ricardo se quedó mirando su vaso, su rostro ensombrecido. A veces tenerlos es peor. Sobre todo cuando te los quitan. El corazón de Clara dio un vuelco. Vargas, en la furgoneta aparcada al otro lado de la calle con Natacha y Paulo, susurró por el micrófono, presiona. Con cuidado. ¿Te quitaron a un hijo?, preguntó Clara en voz baja. Ricardo soltó una risa amarga, vacía. A mí me quitaron el derecho a ser padre. Mi madre, ella decide quién vive, quién muere, quién existe y quién no. Hubo una niña, hace años. Era mía. Pero no era del linaje correcto. Mi madre se encargó. Dijo que era lo mejor para todos. ¿Y qué pasó con la niña?, insistió Clara, su voz apenas un susurro. Ricardo levantó la vista, sus ojos nublados por el alcohol y el dolor. No lo sé. Desapareció. Mi madre dijo que estaba en un lugar mejor, un lugar donde no mancharía nuestro nombre. A veces sueño con ella, me pregunto si tiene mis ojos. Natacha, en la furgoneta, se tapó la boca para ahogar un sollozo. Paulo la abrazó con fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. Vargas, sin embargo, estaba concentrado. Tiene que saber algo más. Un nombre, un lugar. Clara respiró hondo. Ricardo, a veces los secretos nos envenenan. Si quieres hablar, si quieres encontrarla, quizás yo podría ayudarte. Por un instante, pareció que Ricardo iba a derrumbarse, a confesarlo todo. Pero entonces, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Es mi madre, dijo, su rostro palideciendo. Se levantó bruscamente. Tengo que irme. He hablado demasiado. Y se fue, dejando a Clara sola en la mesa y al equipo en la furgoneta con una mezcla de victoria y derrota. Tenían la confirmación de la boca de Ricardo, pero seguían sin tener una ubicación. Sin embargo, al salir del bar, Ricardo, en su nerviosismo, tiró su billetera. Clara la recogió rápidamente. Dentro, además de tarjetas de crédito y dinero, había una pequeña foto gastada, doblada en una esquina. Era la foto de un recibo. Un recibo de una transferencia bancaria recurrente, realizada el primer día de cada mes. El beneficiario, el Orfanato del Sagrado Corazón, en una pequeña localidad costera a 3 horas de la ciudad. Lo tenemos, susurró Clara al micrófono. Creo que lo tenemos. En la furgoneta, Natacha miró a Paulo, sus ojos llenos de una mezcla de terror y una esperanza tan brillante que dolía. Podía ser. Después de 4 años de oscuridad, por fin, una luz al final del túnel. El viaje al orfanato del Sagrado Corazón fue el más largo de la vida de Natacha. Las 3 horas de carretera se sintieron como una eternidad, cada kilómetro cargado con el peso de 4 años de anhelo y miedo.
Paulo conducía, su mano a menudo dejando el volante para apretar la de ella, un gesto silencioso de apoyo que lo era todo. Vargas iba en el asiento trasero, revisando sus notas, preparando la estrategia. Iremos primero el doctor y yo, decidió Vargas cuando llegaron a la entrada del pueblo costero. Haremos una primera aproximación, nos presentaremos como representantes de una fundación benéfica interesados en hacer una donación. Intentaremos ver los registros, ver si hay una niña que encaje en el perfil, casi 4 años, ingresada en estas fechas. No podemos arriesgarnos a que te vean a ti, Natacha. Si alguien aquí está en la nómina de los Montenegro, darían la alarma. Natacha asintió, aunque la idea de esperar en el coche, tan cerca, era una tortura. ¿Y si está ahí? Su voz se rompió. Si está ahí, volveremos a por ti y encontraremos la forma de que la veas. Legalmente. Sin asustarla. Paso a paso, la tranquilizó Paulo, sus ojos grises fijos en los de ella, transmitiéndole su fuerza. El orfanato era un viejo edificio de piedra con vistas al mar, de aspecto austero pero bien cuidado. Paulo y Vargas entraron, dejando a Natacha en el coche con el corazón en un puño. Cada segundo era una agonía. Miraba el edificio, imaginando a su hija detrás de esas paredes. ¿Sería feliz? ¿Estaría bien cuidada? ¿Se parecería a ella? Pasaron 45 minutos que se sintieron como 45 años. Finalmente, vio a Paulo y a Vargas salir. No pudo leer sus expresiones. Paulo caminó directamente hacia su lado del coche y abrió la puerta. Su rostro estaba pálido, sus ojos brillaban con una emoción contenida. Natacha. Comenzó, y su voz sonó extraña. El corazón de Natacha se detuvo. Dime, Paulo. Dímelo. Hay una niña, dijo Paulo, su voz finalmente quebrándose un poco. Se llama Sofía. Llegó aquí hace casi 4 años. La fecha coincide. La descripción que nos dieron, coincide. Es ella, Natacha. La hemos encontrado. El mundo de Natacha se inclinó sobre su eje. Un sonido, a medio camino entre un sollozo y un grito, escapó de sus labios. Se cubrió la cara con las manos, sacudida por temblores incontrolables. Era real. No era un sueño. Su luna, su pequeña luna, estaba a solo unos metros de distancia. Quiero verla, sollozó. Por favor, tengo que verla. Vargas ha arreglado algo, dijo Paulo, ayudándola a salir del coche. La directora, la hermana Piedad, ha accedido a que hagas un recorrido como voluntaria. Dice que siempre necesitan manos amigas. No puedes decirle quién eres. No todavía. Solo podrás verla. ¿Crees que puedes hacerlo? Sí, dijo ella, secándose las lágrimas con una determinación feroz. Sí, puedo hacerlo. La hermana Piedad era una monja anciana con una mirada amable pero astuta. Recibió a Natacha con una sonrisa. Así que usted es la amiga del doctor Velasco. Es un hombre muy generoso. Síganos, le mostraré las instalaciones. Natacha caminaba como en un sueño, su corazón martilleando contra sus costillas. Pasaron por aulas, por un comedor, y entonces llegaron a un patio de juegos interior. Había una docena de niños pequeños, corriendo, riendo, jugando con bloques y muñecas. Y entonces la vio. En un rincón, sentada en el suelo, estaba una niña de cabello oscuro y rizado, concentrada en construir una torre de bloques de colores. Tenía unos ojos grandes y serios, de un color miel idéntico al de Natacha. Llevaba un pequeño vestido azul y sus mejillas eran redondas y sonrosadas. El aire abandonó los pulmones de Natacha. Era ella. Era su luna. Era una versión en miniatura de sí misma, mezclada con algo de Ricardo. Era perfecta. Un sollozo quedó atrapado en su garganta. Se llevó una mano al pecho, sintiendo que su corazón iba a estallar. Esa niña. Susurró a la hermana Piedad. ¿Cómo se llama? Es nuestra pequeña Sofía, dijo la monja con cariño. Es una niña muy dulce, aunque un poco tímida. Le gusta jugar sola.
Es muy inteligente. Tiene casi 4 años. Cada palabra era una flecha de gozo y dolor para Natacha. Su hija estaba allí, sana, hermosa. Pero no la conocía. Era una extraña para ella. En ese momento, la torre de bloques de la pequeña Sofía se derrumbó. La niña hizo un puchero, sus labios temblando, a punto de llorar. Sin pensarlo, movida por un instinto más poderoso que cualquier otra cosa en el mundo, Natacha se acercó a ella. Se arrodilló a su lado. No pasa nada, cariño, dijo con la voz más suave que pudo encontrar. A veces las cosas se caen. Podemos volver a construirlas, juntas. Aún más alto esta vez. La niña levantó la vista, sus grandes ojos miel clavados en los de Natacha. Hubo un instante de silencio, un momento suspendido en el tiempo. La niña no sonrió, pero su puchero desapareció. Extendió un bloque de color rojo hacia Natacha. Fue una invitación. Con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, Natacha tomó el bloque. Se sentó en el suelo junto a su hija y, por primera vez en 4 años, comenzó a construir algo con ella. No era una torre de bloques. Era el primer ladrillo de un puente para cruzar un abismo de tiempo y dolor. Paulo observaba desde la distancia, con el corazón lleno de amor y los ojos empañados. Esta era la imagen que había luchado por conseguir. Era el principio de todo. La batalla legal fue brutal. Tan pronto como Paulo y Natacha, a través de sus abogados, iniciaron el proceso para reclamar la custodia de Sofía, doña Elvira Montenegro contraatacó con la furia de una leona acorralada. Contrató al bufete de abogados más caro y despiadado de la ciudad. Negaron todo. Alegaron que Natacha era una mujer inestable, que había abandonado a su hija y que ahora, movida por la avaricia al saber que el doctor Velasco tenía dinero, quería recuperarla. Falsificaron documentos, compraron testimonios. Fue una guerra sucia y agotadora. Durante semanas, Natacha y Paulo vivieron entre tribunales y reuniones con abogados. La prensa sensacionalista se hizo eco del caso, pintando a Natacha como una cazafortuna sin escrúpulos. Fue un infierno. En los momentos más oscuros, cuando Natacha sentía que se iba a desmoronar, Paulo era su ancla. No escuches el ruido, mi amor, le decía por las noches, abrazándola en la cama mientras ella lloraba de frustración. ¿Crees que soy eso que dicen? ¿Una mala persona? Él la besaba con una fiereza posesiva, como si quisiera borrar todas las dudas de su mente. ¿Mala persona? Eres un ángel de luz en un mundo oscuro. Eres la madre más valiente del planeta. Estás luchando contra monstruos por tu hija. Si eso es ser una mala persona, entonces el mundo está al revés. No dejes que su veneno te toque. Eres mía, y yo sé quién eres. Esas palabras, y la pasión con la que se las decía, eran su salvación. La batalla judicial estaba llegando a un punto muerto. Los Montenegro tenían demasiado poder. El juez parecía inclinarse a su favor, hablando de mantener a la niña en un ambiente estable, sugiriendo que un cambio podría ser traumático para ella. Parecía que iban a perder. Fue entonces cuando Vargas jugó su última carta, Ricardo. El investigador había seguido presionando a Ricardo, usando la grabación de su confesión como palanca. Lo acorraló una noche. Tu madre va a ganar, Ricardo. Y esa niña, tu hija, crecerá en la misma jaula de oro en la que tú vives. O puedes hacer lo correcto por una vez en tu vida. Puedes darle la oportunidad de tener el amor de una madre de verdad. La decisión es tuya. El día del veredicto final, cuando todo parecía perdido, la puerta de la sala del tribunal se abrió. Ricardo Montenegro entró, pálido y temblando, pero con una nueva determinación en su rostro. Señoría, solicito testificar. Doña Elvira lo miró, sus ojos lanzando dagas. Pero por primera vez, Ricardo no se inmutó. Subió al estrado y, con voz clara, confesó todo. El engaño, la falsificación, el robo de su propia hija, todo orquestado por su madre. Detalló cómo le hicieron creer a Natacha que la bebé había muerto, cómo su madre había sobornado al personal del hospital y había elegido el orfanato más lejano y discreto.
La sala quedó en un silencio sepulcral. Doña Elvira se derrumbó en su asiento, derrotada. El caso estaba ganado. La jueza, con una expresión de ira contenida hacia la familia Montenegro, concedió la custodia total e incondicional de Sofía a su madre biológica, Natacha Vargas. Además, abrió una investigación criminal contra doña Elvira y los cómplices. La pesadilla había terminado. El día que fueron a buscar a Sofía al orfanato para llevarla a casa fue un día de sol radiante. Natacha sentía que no caminaba, flotaba. Habían preparado una habitación para ella en el apartamento de Paulo, que ahora era su hogar. Estaba llena de juguetes, de libros de cuentos, y pintada de un suave color amarillo. Sofía al principio estaba asustada. Se aferró a la hermana Piedad, mirando a Natacha y a Paulo con sus grandes ojos desconfiados. Natacha se arrodilló, su corazón lleno de amor y paciencia. No la presionó. Simplemente le sonrió. Hola, Sofía. Soy Natacha. Y él es Paulo. Vamos a cuidarte a partir de ahora. Tenemos una habitación muy bonita para ti, con una muñeca que se parece mucho a ti. Sacó la muñeca de un bolso. Los ojos de Sofía se abrieron con interés. Lentamente, soltó la mano de la monja y se acercó, tomando la muñeca. Fue un pequeño paso, pero significó el mundo entero. Los primeros días fueron de adaptación. Sofía era una niña callada, observadora. Pero Natacha y Paulo la rodearon de un amor infinito y paciente. Le leían cuentos, jugaban en el suelo con ella, la llevaban al parque. Una noche, una semana después de que llegara a casa, Sofía tuvo una pesadilla. Natacha corrió a su habitación y la encontró llorando en la cama. La tomó en sus brazos, meciéndola. Tranquila, mi amor, tranquila. Estoy aquí. Mamá está aquí y no va a dejar que nada malo te pase. Fue la primera vez que usó esa palabra. Sofía dejó de llorar y la miró, sus ojitos somnolientos y brillantes por las lágrimas. Apoyó su cabecita en el hombro de Natacha y susurró una sola palabra, mamá. Para Natacha, ese fue el verdadero momento de la victoria. Fue la curación de cada herida, la respuesta a cada oración. Lloró en silencio, abrazando a su hija, sintiendo el peso perfecto de su pequeño cuerpo contra el suyo. Paulo entró en la habitación y los vio, una pieta de amor y redención. Se quedó en el umbral, con el corazón tan lleno que parecía que iba a salirse de su pecho. Había cumplido su promesa. Había devuelto a Luna a los brazos de su madre. Unas semanas más tarde, en un día cualquiera, mientras los tres jugaban en el salón, rodeados de juguetes y risas, Paulo detuvo el juego. Se arrodilló, pero esta vez no fue para jugar. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Natacha se quedó sin aliento. Natacha Vargas, comenzó él, su voz llena de emoción, llegaste a mi vida como una tormenta silenciosa y me cambiaste para siempre. Te prometí que te devolvería a tu hija como prueba de mi amor. Pero la verdad es que cada día a tu lado, viendo tu fuerza, tu bondad, tu capacidad de amar, tú has sido la prueba de amor para mí. Me has enseñado lo que es luchar por lo que importa, lo que es una familia. Abrió la caja, revelando un sencillo pero hermoso anillo de diamantes. Sofía y tú sois mi familia. Sois mi hogar. Natacha, mi amor, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres hacerme el hombre más feliz del mundo y permitirme ser tu esposo y el padre de Sofía para siempre? Sofía miraba de uno a otro, sin entender las palabras pero sintiendo la emoción en el aire. Natacha, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, no pudo hablar. Simplemente asintió frenéticamente, lanzándose a sus brazos y besándolo con todo el amor que había en su ser. Sí, logró decir finalmente. Sí, sí, 1000 veces sí. Paulo le puso el anillo en el dedo, un círculo perfecto que simbolizaba su futuro. Luego, levantó a Sofía en brazos, y los tres se abrazaron, un círculo completo de amor, una familia forjada en el dolor y renacida en la esperanza. Las lágrimas que caían ahora por el rostro de Natacha no eran de tristeza, sino del gozo más puro. Abrazada a su hija y al hombre que amaba, se dio cuenta de que ese era, sin lugar a dudas, el día más feliz de su vida.
El pasado ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que contaba una historia de supervivencia, lucha y, sobre todo, del poder redentor de un amor incondicional. La historia de Ricardo Montenegro es una lección sobre las consecuencias de la debilidad y el arrepentimiento tardío. Él la perdió por cobardía, por un orgullo heredado que no era suyo, creyendo que el linaje y el dinero eran el único legado que importaba. Pero cuando la vio desde lejos, en el parque, riendo junto a Paulo y Sofía, renacida, feliz y amada por un hombre que sí tuvo el valor de luchar por ella. El arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Natacha y Paulo es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional, la lealtad y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para encontrar, a través del dolor y la adversidad, a la persona que siempre debimos ser. Y para construir un futuro más brillante de lo que jamás imaginamos. Si te gustó, suscríbete al canal.